Nos vamos a Galicia. Saludamos en Santiago de Compostela a Ana Pontón, que es portavoz, voceira nacional del BNG. Bos días. Bos días. Bueno, ya han hablado ustedes con el PSOE, ¿por dónde pasan las posibilidades de que desde el BNG, desde los nacionalistas gallegos, apoyen la investidura de Pedro Sánchez? Bueno, pues lo cierto es que hasta la semana que viene no van a tener lugar los contactos oficiales entre el BNG y el PSOE y nosotros en este momento pues no tenemos una posición de voto definida. Va a depender de cuál sea la propuesta de gobierno que presente Pedro Sánchez y sobre todo va a depender de que haya un compromiso claro con la agenda gallega que nosotros planteamos en estas elecciones y que creemos que es fundamental para que Galicia empiece a tener soluciones a sus problemas y dejemos atrás pues tanta discriminación de estos años. ¿Y por dónde pasa la agenda gallega? Bien, pues nosotros estamos diciendo que en una negociación pues se necesita discreción. Creo que lo que ha pasado en el Estado español durante todos estos meses demuestra que cuando se irradian las negociaciones no se llega a buen puerto. Está claro que hay problemas importantes en Galicia que tienen que ver con las infraestructuras, con el empleo, con la crisis de las electrointensivas, con la defensa de nuestros sectores productivos, que todo eso va a estar en la mesa de negociación, pero también queremos darle un tiempo a ese espacio que, como digo, yo creo que requiere un poco de discreción y ese es también nuestro compromiso. Desde la discreción más absoluta, ustedes tienen buenas relaciones, mantienen buenas relaciones con Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Saben por dónde irán sus exigencias hoy? ¿El olfato que les dan ustedes ese encuentro hoy, Lastra, Rufián, PSOE, Esquerra para esa investidura? Bueno, yo creo que la decisión de Esquerra la va a decidir, como es lógico, la organización. Nosotros tenemos una relación estrecha con ellos y con ellas y en todo caso, bueno, creo que están siendo muy claros en sus reivindicaciones y quien tiene la pelota en su tejado es el propio Partido Socialista. En todo caso, a nosotros nos escogieron los gallegos y las gallegas para defender los intereses de nuestro país y a eso va a servir el escaño que obtuvo el Bloque Nacionalista Gallego en las pasadas elecciones. Ahora se complica un poco la cosa esto de la investidura por ese diputado que baila del PNV al PP y que obligaría no solo a la abstención de RC, sino también posiblemente de Bildu. ¿Entienden que esto complica las opciones de formar gobierno o no? Bueno, yo lo que creo es que el Partido Socialista no tiene que repetir los errores de la pasada investidura fallida y que si realmente quiere concitar un apoyo mayor en el Congreso, pues lo que se necesita es una negociación. Nosotros desde luego vamos a trabajar con discreción porque creemos que en el Estado español se necesita pues, diálogo y desde luego la voluntad del BNG es muy clara. Nosotros queremos dialogar, pero no vamos a establecer líneas rojas, pero tampoco vamos a darle cheques al blanco al Partido Socialista. La alternativa, si no fragua esto, es un pacto PP, ya hay movimientos de Feijóo, el presidente del Partido Popular en Galicia, de Ciudadanos con el PSOE, o unas nuevas elecciones. ¿En qué escenario nos podemos mover? Bueno, yo creo que hay un escenario que de entrada es más favorable para que pueda producirse una investidura. Insisto, para el Bloque Nacionalista Gallego es importante no darle una tercera oportunidad a la derecha. Creo que el fracaso del Partido Socialista y de Podemos, ¿no?, el 28 de abril, para lo único que sirvió pues fue para ponerle una alfombra roja a la extrema derecha, pero también creemos que es responsabilidad del Partido Socialista y también de Podemos concitar un acuerdo que evite ese escenario. Creo que se impone diálogo, sentido común y aceptar también la realidad de que hay una ciudadanía que se expresa, que dentro de esa expresión está la plurinacionalidad y que no pueden seguir permitiendo que sea la derecha quien les esté marcando la agenda en este ámbito. La cuestión territorial puede ser clave, podemos concluir o aventurar que puede ser una de las mayores dificultades en este momento. Ustedes tienen una visión territorial periférica como pueden tener en Cataluña, en el País Vasco. Desde su visión, en esa reunión que mantendrán, usted me decía, la próxima semana en principio con el Partido Socialista, ¿van a tratar de ayudar a ese encaje territorial que permite la investidura? Yo lo que creo que es evidente que hay un Estado español que es plurinacional.
existen naciones sin Estado, está Cataluña, está Euskadi, está Galicia. Negar esa realidad lo único que hace pues, es dificultar la solución pues, a los debates que se están planteando desde estas naciones. Está claro que la recentralización y el recorte de derechos y el recorte de libertades públicas no puede ser la solución, y que sería pues, un acierto por parte de la izquierda española que no siguiera la senda que le está marcando la derecha, porque vemos que no conduce a ninguna salida y que desde luego lo único que están haciendo es negar derechos y negar pues la realidad, y es que las naciones existen y están demandándole al Estado que tiene que haber una solución, y nosotros creemos que en política las soluciones se buscan a través del diálogo y no a través de la represión, y desde luego no a través de la negación. Una última cuestión. Uno de los fenómenos de las últimas elecciones fue ese aumento nuevamente, doblando en votos y en diputados de Vox. Sin embargo, sigue ausente prácticamente de las comunidades históricas, de los nacionalismos o las comunidades que plebiscitaron en el 36 el Estatuto de Autonomía. En el caso de Galicia, Vox no tiene predicamento. ¿Esto se debe más al PP centrado, a que no tiene encaje en Galicia propuestas como la de Vox? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, yo en primer lugar lo que diría es que si la extrema derecha no tiene representación en Galicia fue gracias precisamente al escaño del BNG que conseguimos no solo darle voz a nuestro país, ¿no? y hacer que existamos políticamente dentro del Estado como nación, sino también que sirvió para frenar a esta extrema derecha. A mí lo que me preocupa es ver cómo ante un discurso como el que está haciendo Vox en este momento, ¿no? que es racista, que es xenófobo, que es antigallego, ¿no? porque está proponiendo la ilegalización pues, de nuestro Parlamento, de nuestras instituciones de autogobierno y hasta la ilegalización de una fuerza política como el BNG, que la respuesta que esté dando la derecha y que esté dando el Partido Popular sea blanquear un programa que en el resto de los partidos europeos pues, lo que le hacen es un cordón sanitario. En todo caso, está claro que ese discurso no cala en Galicia, que más allá, ¿no? de los resultados electorales tenemos un fuerte sentimiento de identidad nacional, y yo creo que es por lo menos y para mí es desde luego un orgullo que Galicia sea pues junto con Euskadi y Navarra territorios donde la extrema derecha pues no cuaja, y eso también demuestra que tenemos una sensibilidad diferente, y creo que es bueno, pues un motivo de orgullo para todos los gallegos y gallegas. Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, muchísimas gracias por atendernos. Muy buen día. Muy buen día a todos y a todas. Y saludamos ahora